Aquí aparecen básicamente tres historias. El capítulo de ayer, el versículo 1 del capítulo de ayer, describe quién era Naamán, pero describe qué había hecho Dios con los sirios. Al considerar ese versículo, aparte de la descripción, vamos a mirar cómo dice. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Dios había dado salvación ¿a quién? A Siria. Ben-Hadad, hoy vemos el rey de Siria, hoy vemos qué es lo que está diciendo en contra de Israel. Está queriendo atacar a Israel, pero iba por un lado, entonces Eliseo les decía, no vayan por allá, hagan así, hagan así. Eliseo, el profeta de Dios, le decía al pueblo de Dios cómo evitar ser destruido por Ben-Hadad. Pero Ben-Hadad se turbó, porque ¿cómo llega a saber Israel lo que el rey ha pensado, ha dicho? El rey había dicho, vamos a hacer así. Le había dicho a los suyos, a los de Siria, pero los de Israel ya sabían. Sí, ya sabían. Entonces el rey dijo, no, ¿hasta cuándo me declararéis quién de los de nosotros es de Israel? O sea, de los que están acá, ¿quién es espía? Directamente, ¿quién es un espía? ¿Cuál es el papel de un espía? ¿Cuál es el papel de un espía? Cuando un espía, no sé si se acuerdan, en la Biblia la palabra espía aparece en el caso de José con sus hermanos. José le dice a sus hermanos, espías sois. Y ellos decían, no, no somos espías, no somos espías. Así decían, ¿no? No, no somos espías. Hago esta pregunta. ¿Por qué José les decía que eran espías? ¿Alguien sabe la respuesta? Mira los comentarios. ¿Por qué José decía que ellos eran espías? ¿Por qué le decía a sus hermanos, sois espías? Bueno, en este caso sí tengo el celular bien lejos, voy a tratar de acercarme. ¿Por qué les decía que eran espías? No sé, bien, esa es una respuesta, muy bien, gracias. Conocer sus corazones. Para conocer sus corazones, para probarlos. Para probarlos, bueno, no sé, bueno. No sé. Bueno, entonces, ¿por qué les decía que eran espías? ¿Cuál es la función de un espía? Un espía, vamos a poner el ejemplo de dos países que estén en guerra, pongamos Rusia y Ucrania. Entonces, Rusia, digamos que envía un espía a Ucrania. Entonces, entra a Ucrania y ¿qué es lo que hace el espía cuando entra a Ucrania? Él va a quedarse allá, va a buscar trabajo, va a buscar para que le den así trabajo y va a buscar de pronto métodos para comprar una casa allá en Ucrania. Se radicó en Ucrania y ahí está pensando vivir toda su vida. El espía hace así, él está pensando va a quedarse a vivir allá en Ucrania, va a hacer su vida, se quiere casar con una ucraniana. ¿Eso es lo que hace un espía? ¿Se mezcla con el enemigo? Claro que no, el espía no hace eso. El espía entra. Entonces, bueno, pusimos el ejemplo de dos países, pero no demos nombres, no suena feo. Más bien, dos países que están en guerra. Entonces, el espía entra. ¿Por qué entra el espía? No están en guerra, ni siquiera están en guerra. Solamente el espía es enviado de ese país. Es enviado del país A al país B. Pero va con una misión. ¿Él va con qué misión? Aprender qué es lo que hacen, qué es lo que tienen y regresa. Va, saca algo, saca información, si puede sacar material fílmico, fotos, saca algo así y regresa. Luego vuelven y lo envían, entra otra vez, entra, no sé, como turista, pero realmente hace lo que él va a hacer, saca algo y regresa. Saca algo, el espía entra a ese país por algo, ya sea por información o por investigar o de pronto si se puede mezclar en el ejército, hasta mejor, lograr sacar qué hacen en el ejército, cómo lo hacen, cómo planean, todo eso. Lograr entrar a la oficina de inteligencia. En las películas muestran que meten una memoria en el computador y sacan información, así, ese tipo de cosas. Normalmente el espía entra no para quedarse.
El espía no entra para quedarse a vivir ahí, no entra porque desea conocer esa cultura, vivir de esa cultura, así como Moab y Orpa, no sé si se acuerdan. Las dos salieron de Moab, iban con Noemí, iban las tres. Pero entonces les dijo Noemí, no, vuélvanse, vuélvanse. Pero ellas no querían, no que iban, vamos a ir con usted. Entonces al final una les dio, ella le habló con lógica, Noemí, le dijo, yo voy a Belén, pero yo soy de Belén, ustedes son de allá de Moab. Entonces si yo me voy, si ustedes se van conmigo, aún si yo tuviera hijos, ustedes van a esperarlo a que crezcan para casarse con él, con ellos, con mis hijos. Entonces no tengo hijos en mi vientre. Y si aún tuviera, ustedes van a esperar a que ellos crezcan, no. Vuélvanse. Entonces una lloró, le habló con lógica. Y había una de ellas dos que tenía oídos para oír con lógica. Entonces la que tenía oídos para oír con lógica, se despidieron, se abrazaron, así como en las iglesias. ¿Se ha visto que, hola, bendecido en victoria? Así se abrazaron, se despidieron y se fue. Orfa se fue a Moab. Entonces, pero Ruth se quedó. Ruth se quedó con Noemí y le dijo, tu Dios será mi Dios. Donde tú vivas, yo viviré. Donde tú mueras, yo moriré. Así le dijo. Le dijo como Eliseo a Elías, vive Jehová que no te dejaré. Y se fue así con ella. Así se fue. Si Ruth hubiera sido espía, solamente hubiera ido a Belén, no se saca pan, pero vuelve y se devuelve a Moab. Eso es lo que hace un espía. Cuando una persona está radicada acá, pero va a este país, únicamente saca algo, saca algo y se regresa a su país. No se queda en este país. Ruth sí, Ruth no fue como espía, porque Ruth iba a quedarse. ¿Qué dijo Ruth? Tu Dios será mi Dios. Así dijo, ¿no? ¿Iba como espía? No iba como espía. Iba a ser belemita, efratea de Belén. Noemí era efratea de Belén, lo dice al principio, ¿no? Pero Ruth, ¿qué dijo? Yo soy como tú. Lo que tú hagas, donde vivas, donde tú mueras, así yo voy, así. Tu Dios será mi Dios. Entonces 100%, Ruth no fue espía. ¿Ya notan la diferencia entre un espía y el que no es espía? ¿Qué hacían los hermanos de José? Los hermanos de José estaban en su casa, así, y luego hacían un viaje largo y llegaban a Egipto. Pero llegaban a quedarse en Egipto o solamente iban a sacar algo de Egipto y se iban a regresar. Veo respuestas. ¿Ellos iban únicamente a sacar algo de Egipto y se iban a regresar? ¿O ellos fueron a Egipto porque se querían quedar con José? Fueron para sacar algo. Fueron únicamente para sacar. Iban únicamente por algo y se iban a regresar a su tierra. ¿Se iban a quedar con José o solamente iban a obtener algo que ellos querían y se iban a regresar? Iban de entrada por salida. Fueron a buscar. Regresaban. Los espías hacen esto. Los espías van al otro país, obtienen algo que ellos quieren. Y se devuelven a su país. Eso es lo que hace un espía. Entra, va, hace su viaje. Hicieron su viaje largo, así llegaron acá. Pero únicamente ¿a qué llegaron? ¿Llegaron a quedarse con José? ¿Llegaron a quedarse ahí? No se iban a quedar con José. Llegaron donde José por alimentos, ya sabemos. Llegaron para obtener algo. Si en este caso no eran vestidos, en este caso no eran electrodomésticos, en este caso ¿qué era? Ellos iban únicamente por comida. Entonces ellos iban, así obtenían algo, no nombremos qué es lo que obtenían algo y se devolvían. ¿Se quedaban con José? ¿El corazón de José cuál era? ¿El corazón de José era que se quedaran con él? ¿O el corazón de José era darles y chao, ya, chao? ¿Qué era lo que quería José? ¿Que se quedaran con él? ¿José quería que se quedaran con él? ¿O José quería, tomen lo que ustedes y váyanse, ya, váyanse para su tierra? Que se quedaran con él. El corazón de José era que se quedaran con él. ¿Sí se acuerdan? ¿Y por qué? ¿Por qué pasa esto con José? ¿Por qué José quería que se quedaran con él, pero ellos no se quedaban sino eran espías? Eso es ser espías. Por eso José les decía, vosotros sois espías. ¿Por qué les dijo, vosotros sois espías? Porque eran espías. Eso es ser espía. O sea, espía no necesariamente es como la película de
de Matt Damon, así, ¿no? No necesariamente como en las películas, no, no necesariamente así. Espía es, está en su país, va a otro país, saca información o saca materiales, saca comida, saca algo. Hay países que han estado en conflicto y han mandado espías únicamente a que saquen comida, dependiendo de diferentes épocas. La finalidad del espía es ir por algo y no quedarse ahí. No, no, no. Ir por algo y devolverse. El espía, ¿a dónde pertenece? A donde él va a regresar. Ahí pertenece. Ruth pertenecía a Moab, pero el corazón de Ruth se unió con el de Noemí y se fue con Noemí. A donde fuera a ir Noemí, allá iba a ir Ruth. Sí, es muy diferente. Es muy diferente. Eso es lo que quería José. José quería ese corazón de Ruth. José quería que sus hermanos vinieran donde él, pero se quedaran con él. Esto no sé si les recuerda otra cosa que aparece en la Biblia. Esto es sombra de algo que está en la Biblia. O sea, esto que vimos en Génesis 40 realmente tiene algo que ver con lo que vemos en el Nuevo Testamento. ¿Alguien sabe por qué? ¿Qué es lo que tiene que ver? Sombra de Dios con nosotros. Dios quiere que estemos con Él. Dios quiere que estemos con Él. Acuérdense, en el Antiguo Testamento aparecen dos nombres de nuestro Señor Jesucristo. Cuando se habla del Mesías, se dan dos nombres. ¿Cuáles son esos dos nombres? Jesús y Emanuel. ¿Dónde los podemos ver? Bueno, en el Antiguo Testamento no vemos la palabra Jesús, vemos solamente Emanuel. Pero cuando miramos en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 1, versículo 21, ahí aparece el primer nombre, Jesús. ¿Qué significa Jesús? Salvador de los pecados. Salvará a su pueblo de sus pecados. Eso significa Jesús. Ahora, ¿qué significa entonces Emanuel? Emanuel es Dios con nosotros. Entonces, el hombre tenía un impedimento. Voy a coger algo. El hombre tenía un impedimento. Había algo que estaba en medio. Ya hace poco vimos un versículo que eso que estaba en medio fue quitado, ¿sí? Y eso que estaba en medio es el pecado. Entonces, el pecado impedía que nosotros nos acercáramos con Dios. El pecado era un obstáculo para acercarnos con Dios. El pecado era un obstáculo. Pero entonces, ese obstáculo tenía que ser quitado. Para que ese obstáculo fuera quitado, tenía que haber Jesús. ¿Qué significa Jesús? Salvador de los pecados. Eso significa Jesús. Jesús no significa Salvador. Los libros de teología van a enseñarte que Jesús es Salvador, pero no es así. Cuando ustedes leen la Biblia, no teología, cuando ustedes leen la Biblia, Mateo 1:21, el nombre de Jesús es Salvador de los pecados. Cuando las personas solamente han estudiado teología, les preguntamos, ¿usted es pecador? Claro, yo soy. ¿Cómo voy a decir que no? ¿Por qué hablan así? ¿No conocen acaso qué significa el nombre de Jesús? Yo estudié teología y a mí me enseñaron que Jesús es Salvador. ¿A usted le enseñaron así? ¿Usted de dónde vive? ¿En qué parte de la Biblia? No, es que eso fue en hermenéutica. Bote todo eso. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que Mateo capítulo 1, versículo 21, el nombre de Jesús es Salvador de los pecados. Entonces, estaba el pecado. Entre Dios y el hombre había una barrera, un obstáculo, había algo en medio. Eso que estaba en medio, el pecado. Pero Dios, ¿qué quiere? Dios quiere Emanuel. ¿Qué es Emanuel? Dios con nosotros. Dios quiere que seamos uno solo con Él, no que seamos espías. La persona que tiene la barrera, por más que se acercara a Jesús, volvía a lo suyo. Se acercaba a Jesús, pero no a Dios. Se acerca a Dios, pero no se puede unir con Dios porque hay una barrera. Entonces resultaba viviendo en su propio camino. Todos nos desviamos a una. Todos. Cada cual se apartó por su camino, porque el ser humano ha vivido como un espía. Estaba en su tierra, se acercaba a Dios y quiere algo de Dios, pero se va. Se acerca a Dios porque quiere algo y vuelve a su vida, a su propio camino. Cada cual se apartó por su camino. ¿Están con Dios? No, no pueden, porque hay una barrera, el pecado. Entonces van a la iglesia, cantan, se acercan un poco a Dios, se sienten que están un poquito cerca, pero después vuelven a su vida, su camino, su vida. Vuelven a tener su propia vida. ¿Quieren estar con Dios? Aparentemente, no, quieren acercarse, pero hay algo que impide que realmente sean uno solo con Dios, el pecado. Pero Jesús significa Salvador del pecado. Jesús vino ¿a qué?
a salvarnos del pecado. Jesús quitó el pecado que estaba en medio para que pudiera ser realidad Emmanuel, Dios con nosotros. Ya no como espías, no Dios para acá y nosotros acá, no. Un espía regresa, se acerca pero se va. Pero el pecado era el que impedía que pudiera el ser humano estar con Dios. Entonces ya una vez quitado el pecado, ya hay Emmanuel. Mateo 1:23 da el segundo nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el primer nombre? Jesús. ¿Qué significa Jesús? Quitar el pecado. Eso significa que Jesús, Jesús es salvarnos del pecado. Cuando dicen Salvador, no, por eso no, las personas que dicen que Jesús es Salvador, porque los libros de teología dicen así, esas personas no conocen realmente el Evangelio. Por eso cuando les preguntamos, usted me puede, les pasamos papel y lápiz, dígame qué es el Evangelio. Empiezan a titubear. Pero usted me dice que lleva 20 años asistiendo a una iglesia. Ah, sí, ¿cuál fue la tarea que Jesús nos puso? Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Bueno, usted me dice que es cristiano y que lleva 20 años. Le pasamos hoja y lápiz, escríbanos ahí qué es el Evangelio. Por favor, dígame qué es el Evangelio. La persona, sí, claro, y empieza a pensar, para escribir empieza a pensar. ¿Sabe por qué está que piensa y piensa y piensa para escribir? Nunca ha enseñado el Evangelio. Nunca le habían enseñado el Evangelio. ¿Sí? Para que una persona conozca el Evangelio, tiene que conocer una palabra muy bien. ¿Cuál palabra? Pecado. Pero pecado no para sentirse condenado. No, porque en las iglesias, lamentablemente, en las que no son iglesias, usan la palabra pecado para hacer sentir culpable a la persona, para hacerla sentir, tiene que esforzarse más, madrugue más, y lea más, ore más, ore más, ore más. Así, ay, usted no está casado, ¡ay, cásese! Bueno, la persona se casa ya después de que se casó, pero no codicie. Ay, pues no, pero ya me casé, ya usted me dijo que me casaba y ya se solucionaba el problema. Le nombró un punto de la ley. Entonces se casó, ahora le nombra otro punto de la ley. Ahora, entonces no codicia. Ay, no, pero ¿cómo me dice usted que no codicie? Pues entonces dígame que no respire. O dígame que haga que mi corazón no lata. Porque decirme a mí que no codicie es decirle a una máquina de codicia, no codicie. O decirle a un árbol de naranjas, no produzca naranjas. Entonces, las personas cuando no conocen el Evangelio están así tratando. Llega el domingo y se acercan un poquito. La música, la emoción, se sienten que están. Cuando Jesús, que es el Salvador de los pecados, quitó el pecado, ya fuimos uno solo, ya no somos espías. No sé si habían visto ese paralelo de Génesis 40 con lo que está en Mateo 1. Mateo 1:21, Jesús, Salvador de los pecados. Y Mateo 1:23, solo 2 versículos más adelante, Emmanuel, Dios con nosotros. El nombre de nuestro Señor Jesucristo ya cobra realidad. Emmanuel es realidad en nosotros cuando no hay pecado. Mientras haya un 1% de pecado, no puede haber Emmanuel. Ese 1% es 100%. O hay o no hay pecado. Pero una persona no puede decir, ay, es que a veces sí, a veces no. Decir a veces sí, a veces no, es estar en condenación. A veces sí condenado, a veces no condenado. Pero si alguien está en Cristo, ya no hay ninguna condenación. Para el que verdaderamente está en Cristo, ninguna condenación hay. Hoy vimos cómo este rey quería, ¿qué quería este rey? Quería matar a Eliseo. Porque ¿cómo veía a Eliseo? Lo veía como un espía. Sí, por eso explicamos lo del espía en relación al Evangelio. Él veía a Eliseo como un espía. Porque ¿qué le dijeron? No, Señor, no piense así. No es que entre nosotros haya algún espía de Israel. No. Sino que Eliseo, ellos tienen un profeta, Eliseo. Y ese profeta, él, cuando usted piensa algo, así escondido en su recámara más secreta, usted lo piensa, y usted lo está pensando, y él ya lo sabe. Allá en Israel, él estando allá en Israel, ya lo sabe. Porque él es profeta de Dios. Aún así, Ben-Hadad no se daba cuenta a quién le estaba haciendo frente. A un profeta de Dios. O sea, le están explicando, no es un espía. Es un siervo de Dios. Dios mismo le habla y le dice lo que usted tiene muy escondido. Así lo que usted piensa así en su recámara más secreta, él ya lo sabe. Pero ni siquiera Ben-Hadad cuando escuchó esto, se postró delante de Dios. Su corazón estaba todavía altivo. Hoy precisamente estaba escribiéndome con una persona. Más de 10 veces le he dicho a esta persona, nadie es salvo por hacer una oración diciendo te acepto. Te acepto como mi Señor y mi Salvador, entra a mi corazón, anota mi nombre en el libro de la vida, ese tipo de cosas. Nadie se salva
por hacer una oración. Se lo he dicho sin exagerar más de 10 veces. Llevamos como un año comunicándonos. Pero hoy me escribió, y me escribió furioso, ya furioso. Y me dice, tú desde el momento que aceptaste, tú ya eras salvo. Lo que te faltaba era recibir conocimiento. Varias veces le he hablado de una manera y de la otra. Tú estás queriendo, y se lo he dicho, tú estás queriendo buscar una conciliación entre lo que tú llevas años haciendo, en el cristianismo que tú llevas años llamando cristianismo, más lo que ahora te estoy presentando, el evangelio. Tú quieres hallar una mezcla, una combinación, eso se llama sincretismo. Quieres que sí, que haya algo, sí, o sea, no quieres soltar ese falso cristianismo que hasta este momento has traído. No lo has querido soltar. Ese falso cristianismo todavía quieres tenerlo y quieres mezclarlo con el evangelio. Por eso es que no has podido recibir la salvación. Se lo tuve que decir, qué pena. Ya se lo he dicho a él varias veces. O sea, la expresión todavía tú no has recibido la salvación, se la he tenido que decir el mismo número de veces que le he tenido que decir. No es por aceptar que una persona llega a ser cristiano. Ciertamente en la Biblia dice, mas a todos los que le recibieren, pero no se refiere a hacer una oración. No se refiere a apretar los ojos, apretar los puños, no se refiere a eso. Hoy vimos también en el caso del hacha, no sé si se acuerdan, el caso del hacha, ¿sí? Cuando iban a hacer, no había lugar, estaban en un lugar muy estrecho con el profeta y le propusieron los hijos de los profetas, vamos a traer así árboles para hacer así, iban a agrandar, iban a agrandar. Entonces, uno con un hacha estaba cortando y cortando, ¡pum! El hierro del hacha salió volando y cayó. Y el que dijo, ay, ay, padre mío, sí. Ay, era prestada, era prestada. ¿Qué significa? Es algo muy valioso, ¿no? Una herramienta en esa época era algo muy valioso, pero se la prestaron a él y él preciso la dejó caer en el agua. ¿Cómo va a encontrar el hierro en el agua? Ahora, una pregunta, ¿el hierro flota en el agua? Todos sabemos muy bien, todos sabemos muy bien, el hierro no flota, el hierro no flota. Pero ¿qué hizo el profeta Eliseo? Dime dónde se te cayó. Él señaló allá, allá, allá. Entonces él cortó una rama y la tiró allá. Donde él dijo, allá tiró una rama. ¿Y qué pasó? El hierro flotó. El hierro flotó. Y le dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó y lo sacó. ¿Por qué sucedió esto? ¿Tiene lógica? No tiene lógica. En nuestro mundo físico, en nuestro mundo material, es ilógico. No puede suceder eso, no tiene lógica. Al hacerle la pregunta a las personas, ¿ustedes pueden tirar un pedazo de hierro en el agua y va a flotar? Las personas dirían, no. Tendría que atarle globos a los lados para hacerlo flotar. Eso a nuestro punto de vista. El mundo espiritual no tiene nada que ver con nuestra lógica, no tiene nada que ver con nuestro punto de vista. Por eso, cuando le explicamos a las personas, Jesús ya llevó el pecado, Jesús ya te hizo libre del pecado. A pesar de que estamos explicando lo que está escrito en la Biblia, las personas no lo pueden aceptar fácilmente. ¿Por qué? Porque no encaja dentro de su lógica. Quieren mezclar. Quieren algo que han hecho, algo que ya han hecho durante bastante tiempo. Ah, es que yo llevo 20 años siendo cristiano. Disculpa, cuando tú me dijiste que eras pecador, cuando yo te pregunté si eras pecador, tú me dijiste que sí, ¿cierto? Sí, sí, sí. Bueno, ¿y un pecador muere a dónde va? No, pues al infierno. En el momento que te hice esa pregunta por primera vez, ¿hasta ese momento alguien te la había hecho? No, nadie. Hasta ese momento tú no habías caído en cuenta que no eras cristiano. Ay, pero yo llevo 20 años asistiendo a la iglesia, yo he sido ujier, he sido diácono. Independiente del título que te hayan dado, todo este tiempo que tú estuviste creyéndote pecador sin conocer el evangelio, para que te consideres pecador es porque nunca te habían hablado el evangelio. Todo el tiempo que tú te consideraste pecador por no creer el evangelio, no eras salvo. Romanos 1:16 nos muestra la única forma para que una persona sea salva: por creer en el evangelio. El evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Si una persona logra creer en el evangelio, aquí lo explicamos, hoy lo hemos explicado y lo mantenemos explicando en todos los en vivos, explicamos el evangelio. Bueno, en todos no, en casi todos explicamos el evangelio. Es inevitable, a través de un pasaje, a través de otro pasaje, ¿dónde no vamos a ver el evangelio? Hoy, la última escena que vimos es de una mujer, dos mujeres que estaban en Samaria. Ya vimos, ¿no?, un versículo en el cual después de que
de que los siervos, el ejército de Ben-Hadad fue enceguecido. Ellos fueron a Dotán. ¿Por qué fueron? Para apresar al siervo de Dios. Cuando fueron a Dotán a apresar al siervo de Dios, primero Giezi se asustó. ¡Ay! El siervo de Eliseo se asustó. ¡Ay! Mire, ¿qué vamos a hacer? Y le dijo, Padre, ábrele los ojos. Dios, ábrele los ojos. Entonces Dios le abrió los ojos y él pudo ver. Y había en las montañas, así había un ejército, así grande. Entonces le dijo, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Pero él no veía. El siervo de Eliseo no lo veía. ¿Por qué no lo veía? Así como ese hierro flotó, el ser humano está como, por juzgar por su experiencia, está en un mundo lógico, un mundo que tiene pasado, presente, futuro. ¿El hierro flota? No, el hierro no flota. Ahora, ve un ejército que lo va a atacar. ¡Ah, es para asustarse! ¿Qué le dijo? ¿Qué fue lo que le dijo el profeta? No tenga miedo. Lo primero que le tuvo que decir fue no tenga miedo. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tú necesitas ver el ejército para creer lo que está escrito en la Biblia. Si en la Biblia dice que Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Necesitas poder ver el ejército? Dios le permitió ver, ahí en ese caso le permitió ver el ejército. Dios permitió que flotara un pedazo de hierro encima del agua. Cosas que tienen lógica, no tienen lógica. A nuestro punto de vista, eso es ilógico. Es como en una película como Matrix, que hay como una doble realidad, una realidad que es realidad, pero no es realidad. Sí, eso en la película Matrix uno como que lo entiende un poco, ¿no? Pero así es el mundo espiritual. No lo vemos, pero tenemos un manual que nos dice exactamente, Dios nos lo dejó. Ese es el manual que nos dice exactamente lo que nuestros ojos no ven. Y si saben qué es la fe, ¿no? La Biblia dice, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué pasó con estas dos mujeres? Ben-Hadad, el rey de Siria, ya no iba a volver a atacar, ya no. Ya él aprendió, así le dieron comida a sus soldados y los devolvieron a Siria. Dios había dado salvación a Siria. Pero el rey de Siria no se había dado cuenta, no somos enemigos, no hay enemistad. Pero el rey de Siria ya no volvió a atacar hacia Israel, pero entonces la cogió con Samaria, se fue a Samaria y se fue y sitió a Samaria. Y estando sitiada Samaria, pues ellos no podían salir, no podían comer, ya se estaban muriendo de hambre. Entonces dos mujeres, una dio a su hijo para que lo comieran. Mataron al hijo de una de las dos y se lo comieron. Y al día siguiente, pues ya la otra ya no tenía hambre. Sí, se estaban muriendo de hambre, pero ya no tenía hambre porque ya se comió al niño, se comió la mitad del niño. La partieron por la mitad, ¿no? La una se comió la mitad, la otra, y comieron todos, sesos, ojos, pues todos los nutrientes, ¿no? Sacaron todos los nutrientes, o sea, dejaron los huesitos, se chuparon los huesos así del cráneo, así se comieron todo el niño. Entonces ya una vez que ya habían saciado el hambre, al día siguiente, pues ya no tenía hambre. Entonces la otra le dijo, ven, da acá a tu hijo y el trato fue, nos comíamos nuestro hijo y al día siguiente nos comemos el tuyo, y la otra ya no quería. No, mi hijo, no. ¿Por qué no quería dar el hijo? Porque ya estaba saciada. Pero entonces el rey, cuando se dio cuenta, rasgó sus vestidos. Esta historia continúa el día de mañana. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Padre, gracias porque tu palabra nos dice claramente qué es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera. Lo contrario a la fe es, si nos consta, lo podemos creer. En los comentarios de los videos cortos de TikTok, muchas personas escriben y dicen, con otras palabras, pero dicen eso. ¿A alguien alguna vez ha visto? ¿A alguien alguna vez le consta? Así se expresan muchas personas. Por eso, para esas personas, las iglesias, donde suceden milagros, señales, prodigios, para ellos son esas iglesias. ¿Quieren ver señales? Nuestro Señor Jesucristo dijo, ¿para quiénes son las señales? La generación mala y adúltera demanda señal. ¿No pueden creer a lo que está escrito en la palabra? ¿Cómo quieren recibir la salvación? ¿Por algo que puedan ver? Así como las películas, así como Iron Man, así el ser humano quiere ser salvo. Permite, Padre, que las personas no sigan a la corriente de este mundo, sino que miren a ti, miren la palabra de Dios. Miren, únicamente por creer lo que está escrito en la palabra de Dios, lo dijo Abraham, únicamente por creer lo que está escrito acá, es que una persona puede ser salva. El rico, el que estaba en el infierno, él, aún estando en el infierno, él seguía hablando de señales, de milagros, de prodigios. Manda una señal así, un milagro. Si sucede un milagro así tan grande, entonces mis hermanos no van a venir a este lugar. Abraham tuvo que decirle nuevamente,
Si ellos no pueden creer lo que está escrito en la palabra de Dios, también van a ir al lugar donde usted se encuentra, a ese lugar de tormento. Permite que ninguna de las personas que está acá siga esperando ver con sus ojos, sino realmente puedan vivir por fe. No por vista, sino por fe. ¿Quién puede hacer eso? Únicamente los justos. Te pedimos que todos, prácticamente los que han participado del en vivo, puedan recibir la misericordia tuya, puedan ser justos. No se haga como nosotros, sino tu voluntad. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.